Bueno, ya estamos aquí y como cada semana vamos a escuchar a la experta en temas de nutrición, Blanca Lucero, quien nos visita aquí en la cabina de Nueva Cuenta y nos trae tema y pues así a lo mejor para regañarnos, para meternos en cintura. ¿Cómo estás, Blanca? Es un gusto saludarte de Nueva Cuenta. Gracias, muy bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, pues ha habido tema el día de hoy, he estado movida la semana informativamente, pero vamos a hacer este refresh contigo sobre también el tema de la salud y la insuficiencia renal y alimentación. ¿Qué es una insuficiencia renal? Porque esto lo repiten en todos lados y pareciera que únicamente los que saben de qué se trata una insuficiencia renal son los que la padecen, pero no los demás que no la padecen y no saben que están haciendo cosas que van directo a una insuficiencia renal. Exactamente, así como lo acabas de decir. Pues aquí en México tenemos un gran problema de salud que es, pues en este caso, la insuficiencia renal, que obviamente se deriva con otros factores que detonan, ¿no?, que tengas insuficiencia renal, otras enfermedades crónicas degenerativas. Pues aquí en México, digo, tenemos casi, el 11% de las personas padecen insuficiencia renal en la población mexicana y casi tenemos el primer lugar en México, en el país, de que muchas personas pues ocupan la diálisis, ¿no? Entonces, que se someten a diálisis en este caso por problemas de insuficiencia renal. Pero ¿te funciona mal los riñones o no puedes ir al baño a orinar o qué pasa? La insuficiencia renal es el deterioro, de los riñones. Los riñones son los que se encargan de filtrar pues todas las sustancias que no ocupamos en el cuerpo, eliminar las sustancias nocivas que no ocupamos en el cuerpo. Se filtra a través de los glomérulos y esta es su función, ¿no? Eliminar todas aquellas toxinas a través de la orina. Digamos que uno pensaría que es eliminar toxinas de líquidos y alimentos. Ajá, todo lo de manera líquida, ¿no? Ajá, sí, porque son los riñones que producen la orina. Filtran la sangre a través de la sangre. Los riñones son uno de los órganos que más sangre filtran. Entonces, pues obviamente a través de la orina pues se eliminan todas las toxinas y una vez que fallan los riñones, pues ahora sí se acaba la vida, ¿no? Entonces, uno de los primeros factores para tener problemas de insuficiencia renal es la diabetes y la hipertensión. Esta patología también puede variar, obviamente, si hay alguna otra enfermedad, ya sea lupus o VIH, dependiendo, ¿no?, de alguna otra enfermedad que pueda detonar esta insuficiencia renal. El detalle es que, por ejemplo, las personas que son diabéticas y que no cuidan su alimentación adecuadamente o siguen por ejemplo, se inyectan insulina y siguen en descontrol y siguen consumiendo alimentos altos en azúcar. Porque creen que con la inyección ya la hicieron. Ya la hicieron, entonces siguen en descontrol y llegan con el médico, siguen descontrolados y el doctor les pone más unidades de insulina para tratar de regular. Por más que les dicen hay que cuidar la alimentación, pues no lo hacen. Vayan con un experto, la mayoría de la gente pues no lo hace. Hay pacientes que tienen hipertensión y no toman sus medicamentos porque se sienten bien, no sienten ningún tipo de síntoma y piensan que pues no les va a afectar si no toman su medicamento. Entonces, esto también se puede agravar y puede terminar en insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque obviamente consumen alimentos altos en sodio, abusan de la cantidad de azúcar. El exceso de azúcar en el cuerpo hace que sus niveles de acidez se eleven y por ende también se eleve la creatinina y también el ácido úrico, aunque también obviamente pues se convierte en grasa, ¿no?, el azúcar. Y súmale eso que todavía consumen alimentos como embutidos, salchicha, jamón, todo ese tipo de alimentos que tarde que temprano va a repercutir si tienes alguna enfermedad como hipertensión o diabetes, que va a repercutir en tu problema de riñones. O sea, puedes tener esas comorbilidades primeramente, o sea, primero llegan hipertensión o diabetes y luego ya se te empiezan a descomponer los riñones, si no las controlas. Si no lo cuidas, si no cuidas la alimentación, tarde que temprano va a pasar. Obviamente como los riñones ayudan a regular tu presión arterial, ayudan a mantener un equilibrio en cuanto al magnesio, al potasio, al sodio en el cuerpo, que se llaman bombas sodio-potasio. Al tener regulado esto, obviamente si tú tienes hipertensión arterial y no consumes tus medicamentos, que son vasodilatadores, que lo que hacen es dilatar la arteria para que la sangre fluya adecuadamente, pues obviamente el corazón tiene que bombear más sangre, tiene que llegar oxigenación al cerebro. Sí.
filtrar por los riñones. Entonces, si tú no llevas una alimentación adecuada, pues obviamente tarde que temprano, pues el riñón empieza a fallar. Obviamente también el consumo de refrescos, ¿no? Que te va haciendo cálculos renales, que también puede ser otro factor, infecciones en las vías urinarias que sean muy recurrentes. Por lo regular más se dan en las mujeres, ¿no? Las infecciones de vías urinarias, porque a diferencia de los hombres, pues nuestra uretra es más corta, entonces, y es más delgadita, entonces es más propensa a tener infecciones que los hombres. Y también infecciones que no sean tratadas y que obviamente si una bacteria se va pues a la vejiga y después al riñón, pues ahí también puede afectar alguna insuficiencia renal. Entonces, por eso es bien importante que si eres diabético o hipertenso, tienes que cuidar más la vida de tu riñón porque estás propenso a que pueda tener una insuficiencia renal y si llegas a diálisis o a hemodiálisis, que ya pues ya llegar a la hemodiálisis es algo muy delicado porque pues tu el aparato hace las veces del riñón. El aparato es un riñón artificial, lo que hace es filtrar y eliminar todas las toxinas del cuerpo y volverte a meter sangre limpia. Y volver a meter sangre limpia, exactamente. Y pues la diálisis, la hemodiálisis puede ser en el hospital, ¿no? Y la diálisis pues puede ser en casa, es a nivel pues ya a través de una sonda, de un catéter que se somete en el estómago y que también puede hacer la misma función, pero menos invasiva o agresiva, menos agresiva, pero de todas maneras, ya si tu riñón cae en un 15 o en un 20% de funcionabilidad. De funcionabilidad, exactamente, pues con mayor, ya si estás en esta etapa de insuficiencia renal, tienes que cuidar mucho más tu alimentación. Muchas veces cuando dicen, no, pues tengo un 20%, un 15%, un 20% o un 13% de que mi riñón no está funcionando adecuadamente, pues probablemente si no llevas una alimentación adecuada porque dices, bueno, ¿qué como? ¿No? No saben qué comer. Entonces, muchas veces dicen, no, pues avena, pastas, arroz, que es lo que más le meten carbohidratos, pero si el exceso de carbohidratos eleva tu nivel de azúcar en sangre, ahí está otra eso vez, también vuelve a fallar. Entonces, a veces decimos, no, es que la proteína hay que bajarle. Sí tenemos que bajar la cantidad de proteína, pero los carbohidratos juegan un papel muy importante que saber cuidar la cantidad adecuada y balancear siempre la porción y obviamente evitar alimentos refinados, galletas, pasteles, jugos, refrescos, todo eso que te sube la nivel de azúcar en sangre y que también pueden dañar pues tu riñón. Oye, ¿hay cosas que sí puedas comer para irlo, dos preguntas, para irlo poniendo en mejor forma un riñón que ya tiene algún porcentaje de que no funciona bien? Sí, ya si estás en esta etapa. Porque ya ves que venden que el té de no sé qué, de la cola del caballo o del elote o de no sé qué, muchas cosas en la herbolaria, ¿no? Sí. ¿Sirve eso? Bueno, ahí va a depender de cada paciente y del estado en el que se encuentre y del porcentaje en el que esté, porque obviamente tienes que controlar la cantidad de líquidos, están bajo un tratamiento médico también y que hay que cuidar la cantidad de proteína que consumen y obviamente la cantidad de carbohidratos y obviamente la cantidad de líquidos, ¿no? O sea, si tú consumes frutas o verduras, pues obviamente la cantidad de líquidos que consumes a través de las frutas y verduras padre, también. ¿No? Sí. Y también la cantidad adicional que el médico te recomiende de consumo de líquidos. Pero la proteína sí juega un papel importante de preferencias, todo tiene proteína, ¿no? O sea, si tú consumes verduras, hay verduras que tienen proteínas, sí, claro, obviamente en pequeñas cantidades, y por ende hay que también poner proteínas de buena calidad, ¿no? Ya en este estado los más recomendables pues es el pescado, pues consumir huevos. O sea, te ayuda más la proteína y agua natural, ¿no? En pocas palabras. Pues va a depender del paciente, ¿no? Sí, okay. O sea, el líquido siempre va a ir racional. A lo mejor puedes tomar a 1 litro, 1,5 litros al día y ya te va a decir el médico, no, pues toma 200 mililitros de agua entre cada comida y velo administrando porque pues también estar haciendo trabajar el riñón. Pues, eso es interesante y no lo sabía, fíjate, porque por más benéfica que pueda ser un vaso con agua, pues es que el agua es la vida, como decía el señor King. Bueno, por más benéfico que puede ser un vaso con agua, no, le puede hacer daño justamente a las personas porque le meten carrilla a los riñones, aunque sea agua, ¿no? Sí, ya cuando estás en esta etapa sí, pero cuando no estás en esta etapa, obviamente hay que tomar suficiente agua, hay que consumir también alimentos que equilibren pues el potasio, el sodio, que también ayuden. Por ejemplo, hay frutas y verduras que contienen alto contenido de potasio, pero cuando ya estás en esta etapa crítica, pues también hay que evitar alimentos que tengan altos en potasio, ¿no? Y las frutas más recomendables pues son las manzanas, las uvas, la pera, cocida, todo ese tipo de alimentos que lo puedes incluir cuando estás con algún tratamiento renal
y cuidar la cantidad de proteína. Obviamente los pescados, sí, pues como la tilapia o el pescado blanco, pues son los más recomendables, ¿no? O el lenguado también, que son buenos para el consumo. Puedes consumir otro tipo de proteína de pescado, pero obviamente la porción también tiene que ser reducida y siempre cuidar el balance de los alimentos en cuanto a los carbohidratos. El médico especialista en riñones es el que ya le referencia a los nutriólogos, en este caso en el tuyo, qué tipo de dieta debe de seguir, ¿no? Bueno, el nutriólogo, más que nada, ya si el médico le da el diagnóstico y te dicen qué función es el riñón, pues ya entra uno como especialista para saber hacer un cálculo dietético y contar las cantidades de proteínas que dependiendo de acuerdo a su edad, su peso y en función en la que esté el riñón en el porcentaje. Ya obviamente estamos hablando ya que si se encuentra en diálisis o hemodiálisis, pues la dieta cambia totalmente. Show, ¿no? Pero si ya puedes, si apenas estás en esa función, pero alcanzas, por ejemplo, a no entrar en diálisis ni hemodiálisis y tienes que ayudarle a tu riñón, pues obviamente tienes que hacer una dieta muy especial para que pueda hacer funcionamiento con el medicamento. También hay medicamentos que van afectando al riñón. Los medicamentos antiinflamatorios como el diclofenaco, el ketorolaco, la aspirina, que muchas veces, a veces lo consumen recurrentemente, y si ya padeces de hipertensión o diabetes y tratas de consumir estos medicamentos muy recurrentemente, pues también puede hacer alguna más friega una afectación al riñón. Ajá, claro que el médico obviamente también te va, si hay veces que la aspirina, ¿no? En pequeñas cantidades para regular también tus niveles de presión, pues obviamente ya lo que el médico te refiera, pues obviamente no te va a dar algo que dañe tu riñón, pero también hay que tener en cuenta que tampoco hay que abusar de este tipo de medicamentos. Siempre hay que estar las famosas autorrecetadas, ¿no? Así es, como son medicamentos que pues no ocupan receta, las puedes comprar. Libres. Pues muchas personas también abusan. Oye, Blanca, nos preguntan aquí rápidamente, antes de irnos al corte, se dice que a veces tomar una cerveza es benéfico. ¿Es benéfico la cerveza para el tema de la orina o de los riñones, algo así? Ya he escuchado a varias personas que comentan de ello. Pues puede ayudar, pero ya el abuso de alcohol... bueno, sí, ese es otro punto, ¿no? Te deshidrata, ¿no? Eso genera deshidratación. Pero es una sustancia, digo, a lo mejor si te tomas una... Si estamos hablando de que es un riñón sano y te tomas una cerveza o una copita... cerveza, una cerveza, no pasa nada. No pasa nada, pero ¿ayuda en algo alguna sustancia que trae la cerveza? Pues en realidad es líquido, y lo que contiene la cerveza, la maltosa, pues no es como que en función te ayude al riñón en sí, porque pues estás consumiendo un líquido, tipo de limpieza pero o algo así, no sé. El alcohol no es benéfico para los riños. Eso es de ley. Bueno. Ok. Gracias, Blanca, por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tema, No, aquí nos hubiéramos podido seguir más, pero bueno, el corte ya nos está correteando. Va usted a poder escuchar esta entrevista en los podcasts de Milet Noticias, que van a estar ahí en Germán Medrano Nacionales, para que si llegó a la mitad de la entrevista lo pueda ver en el área de podcast de YouTube de Germán Medrano Nacionales. Gracias, Blanca. Gracias. Blanca Lucero, nutrióloga especialista. Vamos a una pausa y regreso. Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias.